Bueno, buenas noches. Junto a mi compañera Valeria Andrea Perdomo, yo me llamo Michael Andrés Parga, vamos a exponerles acerca del sexto capítulo del libro que tiene como título Enfoques que privilegian el entorno cultural. Bueno, los enfoques son tres. El primero es el constructivista, luego hay culturalista y posteriormente veremos el enfoque feminista. Bueno, ¿cuál es la importancia de estos enfoques? La importancia de estos enfoques es que permiten una mayor inclusión, tratando de no dejar a ninguna parte de la sociedad, por menor que sea, por fuera, oyendo a todos. Bueno, pero antes de hablar de los enfoques que privilegian la cultura, veamos qué es la cultura de primeras. Bueno, la cultura deriva del latín cultus o colere, que hacía referencia al crecimiento, bueno, se utilizaba en la agricultura, ¿no? Hacía inferencia pues al crecimiento de plantas, árboles y demás cultivos. Y luego posteriormente se tomó acerca del cultivo del desarrollo del pensamiento humano. Y bueno, ya mi compañera Valeria Andrea les va a contar acerca del enfoque constructivista. Cuéntanos, Valeria, ¿qué es el enfoque constructivista? Bueno, retomando, seguimos hablando como el culturalismo como una forma que define que la cultura permea mucho en el comportamiento humano, las estructuras de poder y los valores. Cree que los individuos están totalmente formados por su entorno, por lo que los rodea, a lo cual se le llama filtro cultural. Explica que el enfoque culturalista surgió como una respuesta a teorías que priorizaban el aspecto económico y biológico en la forma de cómo el ser humano desarrolla su pensamiento. Entonces, lo económico, pues porque es en lo principal que piensa el ser humano al crecer, y lo biológico, pues bueno, no hace falta explicarlo mucho, que es algo como más... Bueno, retomando, el enfoque cultural habla acerca de la importancia de los símbolos, los rituales, algo que es el factor económico, que es meramente dictaminado por el enfoque culturalista, que es guiado por la cultura, puesto que cosas como los billetes, las monedas, no podrían tener un valor en sí si culturalmente no se le da la importancia. De ahí el valor del dinero, que no es más que papel al cual se le dio cierta importancia, cierto valor. Los autores principales que hablaron acerca del enfoque culturalista podrían ser Clifford Geertz, Margaret Mead y Ruth Benedict. Una crítica al enfoque culturalista sería básicamente algo que se le llama el determinismo cultural, que deja por fuera cosas como las influencias políticas, las dinámicas de poder, las dinámicas económicas, y explica todo haciendo un simplismo como meramente cultura para determinar el comportamiento del ser humano. Y ya, no sería más. Muchas gracias y hasta acá nuestra presentación. Hablando acerca del enfoque culturalista, este enfoque es importante puesto que le da un papel muy importante, ponen sobre la mesa que es fundamental la cultura, un filtro cultural, ya que todos los seres humanos tenemos un filtro cultural. ¿Y qué es esto? Un filtro cultural es que de acuerdo a nuestras experiencias, lo que hemos vivido en el mundo que nos rodea a cada uno, vemos el mundo de acuerdo a ello, por lo cual no hay una realidad completamente objetiva, no la existe, no hay una realidad total, es más bien cómo cada persona interpreta la realidad de acuerdo a su mismo entorno, a su mismo sesgo cultural que en él habita. Este enfoque contradice al positivismo, puesto que el positivismo habla mucho acerca de datos, de la cuantía, de lo tangible. En cambio, la cultura no es algo que se pueda contar con datos, que sea tangible. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a decir
esta persona siente 10% de aprecio hacia esta otra cosa, sino es algo mucho más sentimental y menos material. Es importante el enfoque cultural para estudiar fenómenos y espectros que aparecen y desaparecen en la sociedad mediante las relaciones de poder. Bueno, hola, yo vengo a explicar el enfoque constructivista. El constructivismo alega que el ser humano vive en medio de un entorno en el cual se le condiciona su capacidad para conocerse a sí mismo y conocer dicho entorno. Esto le imposibilita la afectividad y la certeza. Este enfoque nace como una respuesta al positivismo radical y al racionalismo extremo. Estos conocidos por ser pretenciosos y rigurosos, totalmente opuesto a este. Este enfoque ha sido influenciado en gran medida por el marxismo, ya que este considera que la infraestructura económica determina la producción intelectual humana. En consecuencia de esto, el autor nos deja como una explicación y unos subconjuntos. En la consecuencia de la filosofía y la ciencia por la sociología del conocimiento. Esto se ocupa del contexto social en el que se desarrolla cualquier tipo de conocimiento, popular o científico. Otro subconjunto sería por la sociología de la ciencia, que examina el contexto social dentro del cual el quehacer científico adquiere el estatus de ciencia. Y otro subconjunto sería por la filosofía de la ciencia, dado que ésta busca establecer si existe o no una realidad independiente de quien la piensa, y de ser así, si esto puede ser estudiado, qué tanto puede ser conocida, qué tanto podemos nosotros conocerla. El autor nos dice que las realidades políticas no son objetivas ni fijas, sino que son condiciones sociales que emergen. De este constructivismo nace un constructivismo moderado, que es por así decirlo, un poquito más flexible. Este acepta la existencia de las realidades independientes del ser humano, pero reconoce que los fenómenos sociales son construidos socialmente, valga la redundancia, y se somete al principio epistemológico de la verificación empírica. Recordemos que este principio lo que nos dice es que para que algo sea validado o pues para que sea verificado, debe pasar por cosas como la observación o las experiencias, y así se valida. Esto reconoce que el aprendizaje y la construcción del conocimiento no ocurren en un vacío, sino que están influenciados por el contexto social. De aquí salen los tipos de problemas que emergen de este constructivismo. Los principales interrogantes de los autores constructivistas suelen ser cómo se autodefinen los autores que pretenden estudiar, cuáles son sus intereses y manifiestos, hasta dónde la realidad de cada autor está difundiendo sus intereses. Y aquí salen las presuposiciones. Como presupuesto básico del enfoque constructivista, se asume que los actores políticos, como cualquier otro ser humano, son producto social de su respectiva identidad. Mi amor, cortalo. Bueno, de esto emergen las presuposiciones. Como presupuesto básico del enfoque constructivista, se asume que los actores políticos, como cualquier otro ser humano, son producto social, su respectiva identidad es construida o constituida desde la niñez, igual que en la adultez. Esto nos quiere decir que el ser humano, sus experiencias desde la niñez y la adultez le rigen lo que él es ahora. Esto puede ser modificable. Recuerden que también es desde la adultez. No es que si le pasó algo a la niñez se quedó ahí, sino que algunos en la adultez puede cambiar eso. Ante todo, por el sistema colectivo de significados y normas dentro del cual se mueven, sus intereses, sus creencias, afectos y conductas, estas en gran parte determinadas por el entorno social. Para los constructivistas, la realidad material que rodea al ser humano solo adquiere significado social en medida que es interpretado por la sociedad.
Los investigadores constructivistas moderados parecen aceptar que los actores sociales, a la vez que se reproducen la cultura dentro de la cual se encuentran, la pueden modificar, lo que decía la adultez, transformando así su propia identidad totalmente modificable. De aquí vienen las reglas de inferencia. La investigación constructivista tiene que empezar por descubrir cuál es la identidad subjetiva, factores sociales, reglas, creencias, experiencias, distribución de recursos que han contribuido a crear esa identidad antes que al actor social. Se deben examinar el discurso con cada actor. Se debe justificar el discurso con el que cada actor justifica su conducta o sus pretensiones. Ya después de estudiado como lo que él cree, lo que él piensa, se debe estudiar cómo justifica sus acciones y todo lo que hace. La unidad de observación siempre debe ser el individuo inmerso en su contexto. Reglas de inferencia. La investigación constructivista tiene que empezar por describir cuál es la identidad subjetiva de cada actor y de sus respectivos intereses, y qué factores sociales, reglas y creencias, experiencias y distribución de recursos han contribuido a crear su identidad. Se debe examinar el discurso con el que cada actor justifica su conducta o pretensiones. Sí, después de haber descubierto y estudiado la conducta y la subjetividad de cada actor social, se debe estudiar la justificación que le da a sus acciones. La unidad de observación siempre debe ser el individuo inmerso en su contexto social, nunca el individuo aislado del mismo. Bueno, les quiero hablar un poquito de los hitos destacados en la historia del enfoque. El artículo de Alexander Wen, que es Anarchy is what States Make of It, the Social Construction of Power Politics, por haber arguido de modo penetrante y persuasivo sobre cómo se llega a creer que una situación dada es anárquica. Eso fue pues un boom en el año en el que salió. De aquí salen los métodos de investigación. Dado el énfasis que se pone en la construcción social de la propia identidad, se tiende a rechazar el individualismo metodológico. Los investigadores se apoyan en técnicas lingüísticas para reconstruir la identidad de los actores sociales. Ventajas de esto. El constructivismo rescata muy bien el contexto social en el que se mueven los actores y la incidencia que aquel ejerce en la forma como el ser humano se concibe a sí mismo y concibe el mundo que lo rodea. Y desventajas de este enfoque. Por no sostener las declaraciones del modo riguroso con la realidad, el análisis corre el riesgo de caer en subjetividades, sobre todo cuando se trata de inferir intereses de los actores. Al no ser un enfoque como el positivismo o los que son rigurosos, tiende a caer en esas subjetividades al no tener como esa rigurosidad y esas pretensiones. Y otro vendría siendo como varios constructivistas adelantan investigaciones como si ellos fueran inmunes a la construcción social de sus propias indagaciones. Recordemos que los investigadores constructivistas también son actores sociales y también pueden caer en todo esto que están investigando sin siquiera darse cuenta. Bueno, y por último, pero no menos importante, les voy a hablar del enfoque feminista. Pero antes de eso me toca darles un poquito de contexto. El enfoque feminista irrumpe en los años 60, irrumpe en la ciencia política en los años 60 por el movimiento social feminista de la época, pero se debe diferenciar del mismo. Uno es un movimiento social político que busca cambiar unas prácticas discriminatorias y lograr unos derechos, garantías y libertades, que es el movimiento feminista. Y libertades tradicionalmente negados a las mujeres. El otro consiste en una corriente intelectual la cual se ocupa de un saber, el de la ciencia política, y ambiciona corregir lo que considera una amplia serie de errores de género en el dicho saber. Este es el enfoque feminista. El feminismo siempre ha tenido una dimensión profundamente política, siendo los primeros reclamos hechos a favor de las mujeres en la época de la Ilustración, en el año de 1759. Se pretendía tanto el Estado como la sociedad reconocieran a la mujer con los mismos derechos que el hombre. El feminismo siempre ha querido poner en el foco de la escena que las mujeres y los hombres
son iguales y por ende tienen que tener los mismos derechos, tienen que tener las garantías y mismas libertades. Casi un siglo después, el filósofo inglés John Stuart Mill retoma los reclamos en su ensayo The Subjection of Woman. Bueno, bajo la influencia de Wollstonecraft y de Mill, junto con otras y otros actores, surge la poderosísima movilización feminista en 1919 en Estados Unidos y en 1928 en el Reino Unido. Con eso se logra un reconocimiento del derecho universal de las mujeres al sufragio, con algunas mejoras en el sistema de salud y la educación. Con eso pues tienen dos grandes avances. Se construye la primera ola del feminismo, la segunda inicia en la década de los 60. Empiezan a salir los primeros trabajos de los politólogos que se ocupan de las diversas formas de exclusión de las que son víctimas, incluyendo la invisibilización política. Se muestran los sesgos de género de muchas políticas y de políticas públicas. Igual que en varios investigadores sociales, los y los politólogos feministas tienen la necesidad de distinguir entre sexo y género. Son como una diferencia de orden físico y género insertos silenciosamente en creencias culturales y en el lenguaje. Han dado lugar a profundas consecuencias discriminatorias tanto políticas como en ámbitos sociales. Simultáneo con esto, empiezan a publicarse los trabajos que cuestionan severamente las concepciones liberales sobre la igualdad, justicia y ciudadanía. La igualdad entre hombres y mujeres, entendida como la igualdad de derechos y de deberes, desconoce la diferencia de sexo como género, las cuales alegan que requieren de un tratamiento diferencial. Justicia se entiende por dar a cada uno aquello a lo que tiene derecho, a lo que tiene acceso, como una concepción, por cierto, fraguada dentro de un contexto cultural masculino. Se pasa por alto la visión femenina. La concepción de ciudadanía, que parte de distinguir entre la esfera pública y la esfera privada, coloca en el centro de la privada al hogar bajo el cuidado femenino. Tiende sistemáticamente a excluir a la mujer de la escena política, de la escena pública. Esto dando origen al grito de protesta que dice que lo personal es lo político. La crítica feminista, propuesta por los politólogos, filósofos y otros culturales de las ciencias sociales, han tendido a desarrollarse en tres perspectivas: liberal, marxista y radical. La liberal presente en los escritos de Wollstonecraft y Mill, ya mencionados, vigorosa en las décadas de 1960 y 1970. Es reformista, se inspira en principios de la Ilustración, aboga por la igualdad entre mujeres y hombres, con énfasis en materia de derechos de propiedad y al sufragio y el acceso a la educación, al trabajo y a los servicios de salud y seguridad social, como base sobre la cual puede construirse la libre realización personal. Cambiamos de celo. Bueno, el marxista, que cobra fuerza por los resultados tangibles del feminismo liberal, una desemboca en la otra. Este es denominado socialista, fiel a la primera etiqueta, señala al sistema capitalista como responsable de la exclusión y explotación de mujeres y denuncias en la década de 1970 y 1980. Que la raíz última de este sistema y de la cultura machista se encuentra en el derecho de la propiedad privada. Considera que el capitalismo postindustrial ha hecho cada vez más difícil la liberación feminista de las opresiones tradicionales. En este análisis, las feministas apelan al materialismo histórico como base fundamental de su interpretación. Feminismo radical. Rechaza el reformismo liberal porque cree que la sociedad patriarcal, o sea, la sociedad dominada por hombres, se encuentra tan enraizada a la cultura actual que solo cambios radicales crean un espacio donde las mujeres pueden llegar a ser tal a plenitud. Acá se ponen en duda el papel reproductor de la mujer. Se atacan a las instituciones como la familia o como la iglesia. Bueno, los conceptos preferidos de este enfoque. Además del uso de términos como femenino o masculino, este hace evidente la línea divisoria entre los diferentes sexos y diferencias de género.
También se habla con frecuencia de la discriminación, la exclusión y la sujeción. Tipos de problemas o los interrogantes de este enfoque. ¿Tienen las mujeres una conducta política realmente diferente a los hombres? O sea, ¿se tiene que luchar por esto? ¿Cuál ha sido realmente el papel de la mujer en la política? ¿Se ha aportado algo? ¿Hasta dónde, debido a los prejuicios machistas, la investigación empírica de la ciencia política ha desconocido o deformado el comportamiento político de las mujeres? ¿Hasta dónde las políticas públicas que se practican en su sistema político? Bueno, y de acá salen las presuposiciones generalmente implícitas. Cuando se trabaja desde el enfoque feminista salen dos enfoques, o sea, dos subenfoques. Como punto de partida, el primero, las estrategias de las élites políticas, tradicionalmente masculinas, los recursos a su disposición y las tradiciones culturales de la mayor parte de las sociedades han sido los hombres por ser tales y debilitar la sociedad económica y política a la mujer solo por ser mujer. Y la segunda, es posible encontrar una concepción del mundo político y social en las que las diferencias de género desaparezcan o sean tenidas en cuenta en términos no discriminatorios. Bueno, el método de investigación. Por parte de los investigadores feministas de orientación empírico-analítico al método histórico, la observación participante, las encuestas y el análisis de contenido. Las que prefieren macromoldes críticos, posmodernos o hermenéuticos. Se apoyan con mayor frecuencia en métodos asociados con los enfoques históricos, sociológicos, marxistas o construccionistas. Ventajas de este enfoque. Este enfoque ha develado el sesgo de género de varios conceptos centrales en la ciencia política, como el poder, la igualdad y la justicia, su consecuencia obligando a revisarlos. Esto ha llevado a corregir y a matizar varias generalizaciones sobre el funcionamiento de las instituciones políticas y el mismo comportamiento de las personas, producto de investigaciones empíricas sesgadas del prejuicio del género. Desventajas. El enfoque feminista tiene fuerte sesgo normativo que induce a varios autores a formular generalizaciones sobre la realidad observable. Sí. ¿Cómo te pinto?